Las cajas pesaban más de lo que indicaba el manifiesto. Daniel Reed se secó el sudor de la frente y volvió a comprobar la configuración antigravedad. El equipo estaba bien. Era solo otro cliente que mentía sobre el peso de la carga para ahorrar en gastos de envío. Llevaba 3 años transportando mercancías por las estaciones fronterizas, y las tácticas no cambiaban. El mercado de Crest Point bullía de actividad por la tarde. Los vendedores gritaban los precios en 6 idiomas diferentes. El olor a carne asada se mezclaba con el penetrante olor a pilas de combustible recargándose. Daniel maniobró su cargador entre la multitud, dirigiéndose al depósito médico del otro lado. Una tarea sencilla: entregar los suministros, cobrar, comer algo y volver a su nave. Un grito infantil atravesó el ruido que Daniel giró bruscamente hacia el lugar. Un pequeño dragón, apenas lo suficientemente alto como para llegarle al pecho, retrocedió a gatas entre los puestos de mercado. Sus escamas brillaban con un morado intenso y unas extrañas marcas recorrían su cuello. 5 piratas gráficos se acercaron a ella en un círculo disperso, con las espadas desenvainadas. Su piel gris y cicatrices de batalla los marcaban como asaltantes de los sistemas exteriores. La multitud se dispersó. Los vendedores abandonaron sus puestos. La gente corría en todas direcciones, sin querer saber nada de lo que estaba sucediendo. Daniel vio un dragón muerto tendido cerca de un carro volcado. Presumiblemente el guardián de la niña, basado en los colores de armadura coincidentes. Objetivo de alto valor confirmado. Uno de los gráficos gruñó en un dispositivo tranquilo. Marcas reales. El consejo pagará millones por su regreso. La niña, Pira, presionó su espalda contra una pared. Sus ojos estaban abiertos por el terror. No podía tener más de 12 ciclos, demasiado joven para escupir fuego con eficacia, demasiado pequeña para luchar que las manos de Daniel se movieron antes de que su cerebro se diera cuenta. Apagó el antigravedad y saltó del cargador. Sus botas golpearon el suelo con fuerza. Los gráficos estaban a 10 metros de distancia. La niña estaba atrapada. Cada pensamiento lógico en su cabeza le gritaba que corriera. Estos eran asesinos entrenados. Era un transportista de carga con entrenamiento básico de defensa personal de la Marina Mercante de la Tierra. Esta no era su lucha. Esto ni siquiera era de su especie. Lo más inteligente era esconderse y dejar que la seguridad de la estación se encargara. De todos modos, sus pies lo impulsaron hacia adelante. «Aléjate de ella», dijo Daniel. Su voz sonó más firme de lo que sentía. El grafo principal se giró. La confusión cruzó su rostro, luego la diversión. ¿Un humano? Esto no te concierne. Trabajador de transporte. Aléjate. No. La expresión de pirata se endureció. Entonces mueres con ella. Daniel se colocó entre las cuchillas y el niño dragón. Extendió los brazos, convirtiéndose en una barrera lo más grande posible. Tras él, oyó la respiración acelerada de Pira. Sintió el calor que irradiaba su pequeño cuerpo. «Corre», dijo en voz baja, sin apartar la vista del grafo. «Cuando me ataquen, corre». «No puedo dejarte», susurró el niño. «Puedes y correrás a buscar ayuda». El grafo atacó como una unidad. Profesional, eficiente, sin desperdicio de movimiento. Daniel tuvo tiempo de registrar la primera cuchilla que se dirigía hacia su lado izquierdo. Intentó esquivarla, pero había demasiados ángulos. La cuchilla le atravesó las costillas. Un dolor explotó en su pecho. La segunda cuchilla lo alcanzó en el hombro. La tercera en el abdomen. Las piernas de Daniel se doblaron, pero trabó las rodillas y se mantuvo erguido. Tenía que mantenerse erguido. Tenía que seguir bloqueando su camino hacia Pira. La cuarta cuchilla le atravesó el muslo. Sintió que su pierna cedía, pero cayó hacia atrás en lugar de hacia un lado. Todavía entre los piratas y su objetivo. Animal testarudo. El grafo de plomo gruñó. La quinta cuchilla se dirigió hacia el pecho de Daniel. El tiempo pareció ralentizarse. Daniel vio venir la cuchilla. Vio su propia sangre esparciéndose por las piedras del mercado. Oyó a Pirus gritar. Su último pensamiento coherente fue la esperanza de que ella corriera. Que esto importara. Que morir en suelo alienígena lejos de la tierra contara para algo. La cuchilla dio en el blanco. La oscuridad lo envolvió. En algún lugar la conciencia que se desvanecía, Daniel escuchó el rugido profundo de los motores en lo alto. Fuego de armas pesadas. Gritos en lengua de dragón. La hierba maldiciendo y retrocediendo. Pequeñas manos agarrando su brazo. «Por favor, no mueras».
La voz de Pira parecía venir de muy lejos. Por favor, sálvame. Por favor, no mueras. Daniel quería decirle que estaba bien. Quería decirle que debía huir mientras pudiera. Quería explicarle que algunas cosas valían la pena morir, incluso si solo la conocía desde hacía 30 segundos. Pero su boca no funcionaba. Sus pulmones no aspiraban aire. El mundo se desmoronó. Negro y silencioso. Su última sensación fue calor. No el calor de su propia sangre, sino algo más. Algo que se sentía como fuego, pero no quemaba. Fuego de dragón, tal vez, o simplemente su cerebro apagándose y alimentándolo con mentiras cómodas. De cualquier manera, Daniel Red dejó de pensar en nada en absoluto. El mercado de Crest Point quedó en silencio, excepto por el sonido de botas blindadas, golpeando la piedra, y un pequeño niño dragón llorando sobre un cuerpo humano que había recibido 5 espadas destinadas a ella. Dolor debería haber sido lo primero que Daniel sintió. En cambio, sintió calor. Una suave presión en su pecho y abdomen. El olor a algo parecido a canela mezclado con ozono. Una luz suave se filtraba a través de sus párpados cerrados, no áspera como la iluminación de la estación, sino ámbar y dorada. Sus ojos se abrieron lentamente. El techo sobre él era de cristal puro, reflejando patrones de luz de fuego que danzaban y cambiaban. No llamas normales, sino algo vivo y controlado. Las paredes se curvaban hacia arriba de una manera que parecía imposible para la arquitectura normal. Todo brillaba con piedra pulida y metales preciosos. Daniel intentó sentarse. Su cuerpo respondió, lo que lo sorprendió. Recordó las espadas, recordó el dolor, recordó la muerte. Tranquilo, dijo una voz a su izquierda. Las membranas curativas han hecho su trabajo, pero debes moverte despacio. Daniel giró la cabeza. Un dragón estaba junto a lo que ahora reconoció como una especie de cama médica. Este dragón era mayor que la niña que había salvado con escamas verde oscuro y ojos bondadosos. Vestía túnicas marcadas con símbolos curativos. ¿Dónde estoy? La voz de Daniel salió áspera. La ciudadela del corazón, dijo el dragón. Soy Strand, sanador jefe de consejo de guardianes. Tienes mucha suerte de estar vivo, Daniel Reed. ¿Cómo sabes mi nombre? Tu identificación aún estaba en tu bolsillo cuando la flota de guardianes te trajo aquí. Strand se movió alrededor de la cama, revisando las pantallas que flotaban en el aire. Has estado inconsciente durante 4 días mientras nuestra tecnología reparaba el daño. Durante días, Daniel se miró a sí mismo. Vestía ropa blanca sencilla y a través de la fina tela podía ver las líneas rosadas de cicatrices recientes en su pecho y estómago. 5 de ellas. Recordó cada espada. La niña, dijo de repente. Pira, ¿está a salvo? La expresión de Strand se suavizó. La princesa Pira está sana y salva, y no ha salido de la ciudadela desde el incidente. Pregunta por ti a cada hora. Princesa, salvaste a la hija menor del Consejo Soberano del Dragón. El asalto a Crest Point fue un intento de secuestro organizado por mercenarios Grad. Pretendían pedir un rescate por ella a cambio de concesiones políticas. Strand hizo una pausa. Su guardián murió protegiéndola del ataque inicial. Llegaste durante su aproximación final. Daniel procesó esto lentamente. Se había interpuesto entre asesinos profesionales y la realeza. Con razón le dolía todo. ¿Los guerreros Grad? Preguntó. 3 muertos en el lugar de los hechos cuando llegó la flota de guardianes. 2 escaparon, pero están siendo perseguidos en 12 sistemas. La voz de Strand se endureció. Los encontrarán. Quienes dañan a los niños dragón no escapan a la justicia. Solo quería que huyera. Dijo Daniel en voz baja. No pensé más allá de eso. Precisamente por eso estás aquí en lugar de en un centro médico estándar. Strand señaló las paredes de cristal que los rodeaban. Nadie que no fuera un dragón ha entrado en la ciudadela del corazón en 3000 años. Estos salones son sagrados para nuestro pueblo. Sin embargo, el Consejo de Guardianes votó unánimemente traerte aquí para que recibas tratamiento. No lo entiendo. Strand acercó una silla y se sentó, lo cual parece extraño para alguien que debería estar atendiendo tareas médicas. En nuestra cultura, la tutela es el mayor honor. Quienes protegen a nuestros jóvenes son venerados por encima de todos. Lo que hiciste al interponerte entre la muerte y un niño que nunca habías conocido resuena profundamente con nuestros valores. Soy humana. No significa lo mismo, ¿verdad? Strand ladeó la cabeza. Tomaste una decisión en una fracción de segundo, sin tiempo para calcular probabilidades ni considerar recompensas. El puro instinto te impulsó a proteger a un inocente.
Esa es la esencia de la tutela, independientemente de la especie. Daniel se esforzó por encontrar las palabras. Había sido un transportista de carga que intentaba ganar buenos créditos en los viajes fronterizos. Ahora, al parecer, estaba en el edificio más importante de toda una civilización, donde le decían que su decisión impulsiva importaba a una escala que no podía comprender. Tu presencia aquí ha provocado un debate considerable. Strand continuó. El Consejo de Guardianes se reúne ahora mismo para debatir qué debería suceder a continuación. ¿Qué clase de debate? Ofrecerles algo que nunca se le ha ofrecido a nadie que no sea un dragón en toda nuestra historia registrada. Strand se puso de pie, alisándose la túnica, pero esa discusión no me corresponde por ahora. Necesitas descansar y comer. Enviaré a la asistencia con una comida. Se dirigió a la puerta y se detuvo. Daniel Red, debería saber algo. Cuando la flota de guardianes llegó a Crest Point, sus sensores detectaron la llamada de socorro de Pira. Esperaban encontrar a su guardián reteniendo a los atacantes. En cambio, encontraron un cuerpo humano con 5 heridas de arma blanca en la posición perfecta para proteger a una niña aterrorizada. Fallé, dijo Daniel. No los detuve. Absorbiste cada arma destinada a ella. Los patrones de ataque muestran que sin tu intervención habría recibido los 5 golpes. La mirada de Strand se cruzó con la suya. No fallaste. Tuviste éxito de la única manera que importaba. La niña sobrevivió. Se fue antes de que Daniel pudiera responder. Se recostó contra las almohadas, mirando el techo de cristal. Sus cicatrices dolían. Su cabeza daba vueltas con información que no encajaba del todo. Consejo de la princesa guardiana, salones sagrados, 3000 años. Todo porque no podía ver morir a una niña. En lo más profundo de la ciudadela, oyó el sonido de voces de dragones que se alzaban en una discusión. El debate que Strand mencionó. Daniel cerró los ojos y se preguntó qué estaban decidiendo exactamente sobre un transportista de carga humano que había tomado una decisión estúpida y valiente en un mercado abarrotado. El calor de las membranas curativas pulsó suavemente contra su piel y, a pesar de todo, Daniel volvió a dormirse. 2 días después de despertar, Daniel podía caminar sin ayuda. Strand lo autorizó a realizar actividades, aunque le advirtió que no hiciera nada extenuante. Las cicatrices aún le tiraban cuando se movía demasiado rápido, recordándole espadas y decisiones. Un guardia llegó a su cámara esa mañana con una armadura ceremonial que reflejaba la luz. El Consejo de Guardianes solicita su presencia. Daniel Reed. Debo acompañarlo a la Cámara de las Llamas. Daniel no llevaba ropa formal. Vestía la sencilla túnica gris y los pantalones que le había proporcionado el personal de servicio. No era precisamente apropiado para reunirse con quien Strand había descrito como los guerreros más honorables de la historia de los dragones. Pero no tenía alternativa. El recorrido por la ciudadela duró 20 minutos. Salones de piedra tallada dieron paso a pasillos con murales que representaban la historia de los dragones. Batallas, celebraciones, momentos de sacrificio. Daniel vio imágenes de dragones protegiendo a las crías de peligro, enfrentándose a adversidades imposibles, eligiendo la muerte antes que abandonar a sus protegidos. La Cámara de Llamas hacía honor a su nombre. 7 pedestales dispuestos en semicírculo, cada uno coronado con fuego que ardía sin combustible. Detrás de cada llama se sentaba un dragón cuyas escamas mostraban las marcas de incontables batallas. Eran guerreros antiguos, comprendió Daniel, veteranos que habían sobrevivido a lo que la mayoría no. En el pedestal central se encontraba el dragón más grande. Sus escamas eran de un profundo gris pizarra. Daniel Reed. Su voz resonó por toda la cámara. Soy Slat, comandante del Consejo de Guardianes. Estás en un lugar de juicio y honor. A Daniel se le secó la garganta. Solo soy un transportista. No pertenezco aquí. Eso es precisamente lo que estamos debatiendo, dijo un dragón de escamas blancas a la izquierda de Slat. Soy Frost. Durante 3000 años, solo dragones han estado en esta cámara como candidatos a la tutela. Tu presencia rompe la antigua tradición. Sin embargo, la tradición a veces debe doblegarse ante la verdad. Replicó un dragón de escamas rojas a la derecha. Soy Cinder. He revisado las grabaciones de seguridad de Crest 17 veces. Lo que presencié fue la tutela en su forma más pura. Slat hizo un gesto y una pantalla holográfica se materializó en el centro de la cámara. Daniel se vio saltar del cargador, colocándose frente a Pira, que abrió los brazos. La grabación se reprodujo con horrible detalle. Cada cuchilla golpeando, su cuerpo se sacudió con el impacto,
pero se mantuvo erguido entre los asesinos y el niño. «Pausa», ordenó Slat. La imagen se congeló con Daniel de rodillas, la quinta cuchilla acercándose. Observa su posición incluso mientras agoniza. Está inclinado para maximizar la cobertura del niño y minimizar los ángulos de aproximación del atacante. Esto no es pánico aleatorio. Es un sacrificio táctico. No tenía entrenamiento, insistió Frost. No entendía nuestras costumbres ni valores. Simplemente reaccionó. Exactamente. Cinder dijo que reaccionó con tutela a pesar de no tener un marco cultural para ello. Eso sugiere algo inherente, no aprendido. Un dragón de escamas azules habló. Soy Wave, el más joven de los guardianes actuales. Entrené durante 20 años antes de obtener este puesto. Estudié estrategia de combate y la filosofía de la protección. Este humano no tenía nada de eso. Sin embargo, sus acciones demuestran una comprensión que supera la de muchos guerreros entrenados. Comprensión y valía son conceptos diferentes. Frost dijo, no podemos otorgar la tutela con base en un solo acto, por noble que sea. ¿O no? La mirada de Slat se fijó en Frost. Todos los guardianes aquí se ganaban su rango en un momento decisivo. Una decisión cuando todas las demás opciones eran más fáciles. Simplemente teníamos la ventaja de sobrevivir lo suficiente para repetir tales decisiones. La cámara quedó en silencio. Daniel se quedó inmóvil, sin saber si hablar ayudaría o perjudicaría. Estos dragones hablaban de su vida como si no estuviera presente, pero sus palabras tenían un peso que trascendía el simple debate. Estaban lidiando con algo fundamental. «Deja que la niña hable», dijo Wei de repente. Pira estaba allí. «Que se escuche su testimonio». Slat asintió. Una puerta lateral de la cámara se abrió y Pira entró. Parecía tan pequeña entre los enormes guardianes. Sus escamas púrpuras parecían atenuarse ante tal poder. Pero caminó directamente al centro y miró al consejo sin miedo. «Guardianes honorables», comenzó con voz clara. «Mi protector murió por mí. Se llamaba Escudo y dio su vida para contener la primera oleada de atacantes. Cuando llegó la segunda, pensé que me uniría a él en la muerte». Las lágrimas rodaron por sus mejillas escamosas, pero no se detuvo. Entonces apareció un extraño, un humano a que nunca había visto. No me conocía, no conocía mi familia ni mi título. Solo vio a una niña en peligro y decidió interponerse entre la muerte y yo. «Princesa Pira», dijo Frost con suavidad. Su gratitud es comprensible, pero la emoción no debería dictar la política. «Esto no es emoción», dijo Pira con firmeza. «Es el testimonio de un testigo. Shield fue entrenado toda su vida para protegerme. Lo hizo con honor y habilidad. Pero Daniel, quien no tenía entrenamiento ni obligación, tomó la misma decisión que Shield. ¿Acaso eso no prueba que la tutela existe más allá de nuestra cultura?» La pregunta flotaba en el aire. Daniel vio cómo la expresión de Frost cambiaba. La duda se convertía en certeza. «El humano no puede hablar nuestro idioma con fluidez». Otro guardián dijo, «No puede escupir fuego, no puede volar. ¿Cómo puede cumplir con sus deberes de guardián?» «La tutela no se trata de habilidad», dijo Slat. «Se trata de voluntad, de la disposición a resistir cuando resistir significa morir». Miró directamente a Daniel. «Estabas dispuesto. Lo demostraste con 5 cicatrices». «No pensé», admitió Daniel. «Simplemente no podía ver morir a un niño». «Y esa», dijo Cinder, «es la respuesta a todas las objeciones planteadas hoy. No calculó, no sopesó las opciones, vio la inocencia amenazada y respondió con protección. Esto es la tutela despojada de su esencia absoluta». Slat se puso de pie y la cámara pareció calentarse. «El consejo votará. Pero primero, Daniel Reed, debes entender lo que te ofrecemos. La tutela no es honoraria. Es un juramento vinculante que cambiará tu vida por completo. Se espera que entrenes, luches y probablemente mueras sirviendo a nuestro pueblo. ¿Entiendes?» Daniel miró a Pira y luego a los antiguos guerreros que lo rodeaban. «¿Entiendes?», dijo Slat. «Entonces votamos», dijo Slat. Todos a favor de ofrecerle a Daniel Reed el rango de guardián. 7 llamas brillan más. 7 voces dijeron que sí. Los archivos de los guardianes se extendían más allá de lo que Daniel podía ver. Estantes tallados en piedra contenían innumerables registros, algunos pergaminos físicos, otros dispositivos de almacenamiento cristalino que latía con luz interior. El techo desaparecía en las sombras de lo alto, y el aire olía a antigüedad e importancia.
Esta es nuestra historia, dijo Wave, caminando junto a Daniel entre los imponentes estantes. Aquí se registra a cada guardián que ha servido, sus triunfos, sus fracasos y sus muertes. Daniel pasó la mano por un estante, sintiendo el peso de los siglos. ¿Cuántos ha habido? 37, contando a los que sirven actualmente. Tú serías el 38. Wave sacó un cristal de un estante cercano. Brillaba suavemente en su mano con garras. Este es el registro del escudo. El guardián que murió protegiendo Pira antes de que llegaras. Colocó el cristal en un pedestal de lectura. Aparecieron imágenes en el aire sobre él. Un joven dragón con armadura de entrenamiento envejeciendo gradualmente con años de servicio. Batallas libradas, niños salvados. Finalmente, una plaza de mercado y cuchillas gráficas. Sirvió durante 43 años, dijo Wave en voz baja. Salvó 17 vidas en combate directo. Evitó 4 intentos de secuestro. Murió haciendo lo que entrenó toda su vida para hacer. No puedo reemplazarlo, dijo Daniel. Nadie te lo pide. La tutela no se trata de reemplazo. Se trata de continuidad. Wade devolvió el cristal a su lugar. Shield habría aprobado lo que hiciste. Cualquier guardián lo haría. Se adentraron en los archivos. Wade le mostró los registros de los guardianes que habían muerto en servicio. Las cifras eran asombrosas. De 37 guardianes a lo largo de la historia, solo 12 se habían retirado con vida. El resto cayó en batalla, protegiendo cargos que habían jurado defender. Esto es a lo que se te pide que te unas, dijo Wave, deteniéndose ante un enorme muro cubierto con escritura de dragón. Este es el muro de juramentos. El voto de cada guardián está inscrito aquí. Daniel leyó las traducciones que aparecieron junto a la escritura del dragón. Cada juramento era único, personal, pero todos contenían la misma promesa fundamental: mantenerse entre el peligro y la inocencia. Elegir el sacrificio por encima de la supervivencia. Servir hasta que la muerte los reclamara. No soy una guerrera, dijo Dana. Yo transportaba carga entre estaciones. Entrenamiento básico de defensa personal, nada más. Aún así, te posicionaste tácticamente mientras morías, contraatacaste. Slat tenía razón en eso. Maximizas la cobertura mientras minimizas los ángulos de ataque. Eso no es entrenamiento básico. Es instinto o suerte. Los guardianes no creen en la suerte. Guav se acomodó en sus corazonadas, acercándola a la mirada de Daniels. Creemos en la elección. Shield eligió luchar contra 5 atacantes para ganar tiempo para que Pira escapara. Tú elegiste protegerla con tu cuerpo cuando estaba acorralada. Diferentes métodos, la misma elección. ¿Por qué importa que sea humano?, preguntó Daniel. ¿Por qué es importante? Wei guardó silencio un momento. Porque los dragones son criados con estos valores desde la eclosión. Nos enseñan que proteger a nuestras crías es el deber más importante, que el sacrificio por los demás trae honor, que la tutela es sagrada. Suena razonable. Es programación cultural. Wade dijo que era necesario y bueno, pero programado al fin y al cabo. Los humanos no tienen esa programación. La Tierra es lo que la galaxia llama un mundo muerto. Su especie evolucionó luchando por sobrevivir contra depredadores, enfermedades y la hostilidad de su propio planeta. La lógica sugiere que deberían ser la especie más egoísta del espacio conocido. Pero no lo somos. No, no lo son. Y eso fascina al Consejo. Guav se levantó y volvió a caminar. Los humanos salvan a desconocidos que se ahogan, corren hacia edificios en llamas buscando a personas que nunca han conocido. Se lanzan artefactos explosivos para salvar a sus compañeros. Hemos estudiado su historia. Daniel Reed. Su especie produce guardianes sin un marco cultural para el concepto. Daniel la siguió a través de filas de registros. ¿Dices que lo hacemos de forma natural? Dimos que quizás la dureza de la Tierra creó algo inesperado. Una especie tan familiarizada con la muerte que ven preservar la vida como un acto de desafío contra ella. Nos detuvimos en una pequeña cueva. Esto es lo que quería mostrarles. La llama conmemorativa ardía en una cuenca de cristal tallado. Los nombres flotaban en el fuego mismo, escritos con una luz que nunca se apagaba. Daniel reconoció esto de la ceremonia donde votó el consejo. Aquí era donde se recordaba a los guardianes caídos. 25 nombres, dijo Guavs. 25 guardianes que murieron en servicio. Algunos en batallas enormes, otros en momentos de calma, defendiendo a un solo niño de una sola amenaza. Todos decidieron permanecer firmes. Daniel observó los nombres.
Cada uno representaba una vida que terminó prematuramente. Un guerrero que pudo haber huido, pudo haber elegido sobrevivir, pero se quedó y murió. No sé si puedo con esto, admitió. Actué por impulso en Crest Point. No pensé en juramentos ni en honor ni en nada de esto. Simplemente me moví. Y ese es precisamente el punto. Wade dijo, la tutela, en esencia, no se trata de pensar. Se trata de ser el tipo de persona que se enfrenta a peligro cuando su inocencia se ve amenazada. Demostraste que eres esa persona una vez. Yo lo hice una vez. Una vez basta para revelar tu carácter. El entrenamiento se encargará del resto. Wade se giró para mirarlo de frente. El consejo no te ofrece esto a la ligera. Saben que careces de habilidades de combate. Saben que desconoces nuestra cultura. Saben que aceptarte rompe 3000 años de tradición. Entonces, ¿por qué ofrecerlo todo? Porque 25 guardianes han muerto. Y necesitamos entender que impulsa a los seres a hacer ese sacrificio. Lo hiciste sin comprender nuestra cultura, sin entrenamiento, sin obligación. Los ojos de Wade reflejaron la llama conmemorativa. Si podemos entender por qué los humanos hacen esto, tal vez podamos aprender algo sobre la naturaleza misma de la tutela. Daniel miró las llamas, los nombres de los caídos. Sus cicatrices le dolían bajo la camisa. 5 líneas que marcaban 5 espadas. 5 veces debería haber muerto. ¿Y si fallo? Preguntó en voz baja. Entonces te unirás a quienes te precedieron, dijo Wade. Pero fracasar en la tutela no es cobardía ni derrota. El fracaso es simplemente el precio de mantenerse firme cuando otros huyen. La cámara de decisiones era más pequeña que la cámara de llamas, más íntima. Solo Slat y otros 2 miembros del consejo estaban presentes. Frost se sentó a su izquierda, Cinder a su derecha. Daniel estaba de pie frente a ellos. Ya no era un paciente recuperándose de heridas, sino un candidato en evaluación. El consejo votado para ofrecerte la tutela, comenzó Slat. Pero antes de aceptar o rechazar, debes comprender por qué tu humanidad nos importa. No solo que seas humano, sino lo que eso significa en el contexto de lo que hiciste. Frost habló a continuación, sus escamas blancas reflejando la luz. Voté a favor, aunque la tradición lo desaconsejaba. Necesito que entiendas mi razonamiento porque refleja la conclusión colectiva del consejo. Muy bien, dijo Daniel. Los dragones se crían desde la eclosión con valores específicos, explicó Frost. Deber, honor, sacrificio, protección de las crías. Estas no son sugerencias. Son fundamentales para nuestra sociedad. Todo dragón sabe que la tutela es la vocación más alta. Estamos programados culturalmente, reverenciar socialmente a quienes protegen. Así que, cuando un dragón se convierte en guardián, cumple con las expectativas culturales. Cinder añadió, noble, sí. Difícil, sí, pero previsible dentro de nuestro marco. Slat se inclinó hacia adelante. Los humanos no tienen ese marco. Su especie evoluciona en un planeta que intenta matarlos a cada paso. Depredadores, enfermedades, desastres naturales. La Tierra está clasificada como un mundo mortal de clase 7. Solo las especies más agresivas y centradas en la supervivencia deberían surgir de lugares así. Somos bastante buenos sobreviviendo, admitió Daniel. Ustedes son excelentes en eso, dijo Frost. Sin embargo, su historia está llena de ejemplos de humanos que eligieron no sobrevivir, que se sacrificaron por extraños, que corrieron hacia el peligro en lugar de huir de él. Esto no debería existir en una especie de mundo mortal. Daniel reflexionó sobre ello. La tierra era dura, sin discusión. La humanidad se había abierto camino hasta la cima de la cadena alimentaria mediante la inteligencia y la cooperación. Pero la cooperación requería preocuparse por el grupo, no solo por el individuo. Tal vez sobrevivir en la Tierra requería que nos protegiéramos mutuamente, dijo lentamente. No logras sobrevivir a las eras glaciales y a los depredadores solo. Necesitas al grupo. Así que tal vez aprendimos que algunas cosas valen la pena morir porque sin ellas el grupo fracasa. Los 3 guardianes intercambiaron miradas. Cinder asintió levemente. Esa es la teoría que hemos desarrollado. Slat dijo que las condiciones del mundo de la muerte crearon una especie con fuertes instintos protectores. No a pesar del peligro, sino gracias a él. Aprendiste que la supervivencia individual no significa nada si la comunidad muere. Pero esto es teoría, agregó Frost. Lo que sucedió en Crest Point es una prueba. No tenías ninguna obligación cultural de salvar a Pyrrha.
Ninguna presión social, ninguna audiencia que juzgara tus acciones. Sin embargo, te movilizaste para protegerla al instante. No podías simplemente ver morir a una niña, dijo Daniel. Era la verdad más simple que tenía. ¿Por qué no?, preguntó Cinder, sin desafiar, genuinamente curiosa. No la conocías. Ella no era de tu especie. No tenías ninguna obligación, legal o moral, de intervenir. Podrías haberte escondido y vivido. Sin embargo, elegiste la muerte. ¿Por qué? Daniel luchó por articular lo que parecía obvio. Porque estaba asustada y sola, y esos hombres iban a matarla. ¿Qué clase de persona se queda mirando? La mayoría de los seres de la galaxia, dijo Slat en voz baja. Tenemos registros de Crest Point. Había 247 personas en ese mercado cuando comenzó el ataque. 246 huyeron o se escondieron. Tú fuiste el único que se acercó al peligro. La cifra impactó a Daniel más de lo esperado. Había estado tan concentrado en Pira que no había registrado la desaparición de la multitud. Todos los demás eligieron sobrevivir. Solo él eligió el sacrificio. Esta es la variable humana que queremos comprender. Frost dijo, tu especie no debería producir guardianes. Naturalmente. Sin embargo, lo haces. Hemos estudiado la historia humana a fondo. Sus guerras son brutales, sí, pero incluso en sus conflictos más oscuros, los humanos realizan actos de asombrosa abnegación. Cinder mostró una pantalla holográfica. Imágenes de humanos a lo largo de la historia lanzándose sobre granadas, corriendo hacia edificios en llamas, sumergiéndose en aguas peligrosas para salvar a desconocidos que se ahogaban, protegiendo a otros de los disparos con sus propios cuerpos. Estos no son incidentes aislados. Cinder dijo, este es un patrón que se repite a lo largo de la historia de su especie. Los humanos se sacrifican por desconocidos con una frecuencia inquietante. ¿Inquietante?, preguntó Daniel. Desde una perspectiva de supervivencia, sí. Cada una de estas acciones reduce la aptitud genética, elimina a ese individuo del acervo genético. La lógica sugiere que se debería evitar la selección de tales rasgos. Sin embargo, persisten. Slack caminaba alrededor de su pedestal. Creemos que la Tierra creó algo único, una especie con instintos protectores tan fuertes que anulan la programación de supervivencia individual. Estás diciendo que no podemos evitarlo. Estamos diciendo que la tutela puede ser inherente a la humanidad de una forma que no lo es para otras especies, dijo Frost. Para los dragones, es un comportamiento aprendido y reforzado por la cultura. Para los humanos, parece ser instinto. Daniel se miró las manos, recordándolas extendidas para proteger a Piro. No había pensado, no había calculado las probabilidades. Simplemente se movió como si su cuerpo supiera qué hacer antes de que su cerebro procesara la situación. Si esto es cierto, dijo lentamente, si los humanos protegen a los demás por naturaleza, ¿por qué lo hago yo de manera especial? ¿Acaso cualquier humano no debería haber hecho lo mismo? Quizás, dijo Slat, pero tú estabas presente. Fuiste quien se movió y tu acción creó una oportunidad para comprender algo fundamental sobre la naturaleza misma de la tutela. ¿Qué oportunidad para ver si el instinto humano se puede refinar mediante el entrenamiento de dragones? Cinder dijo que descubriéramos si tu instinto protector natural, combinado con nuestras técnicas de combate y conocimiento táctico, crea algo más grande que cualquiera de los dos por separado. Frost agregó, queremos saber si la tutela se trata de cultura o de naturaleza. Tú representas el caso de prueba, un humano sin marco cultural, pero con un fuerte instinto, al que se le ofrece el mismo entrenamiento y posición que damos a nuestros mejores guerreros. Y si fracaso, aprenderemos que la cultura es esencial. Slat dijo, pero si tienes éxito, si puedes soportar el peso de la tutela a pesar de tu diferente origen, aprenderemos algo profundo sobre lo que hace a un guardián. Daniel permaneció en silencio, procesando. No solo le estaban ofreciendo un puesto. Se le pedía que demostrara algo sobre la humanidad misma, sobre si la protección era innata o inherente, si los orígenes de su especie en el mundo de la muerte creaban guardianes de forma natural. Solo soy un transportista, dijo finalmente. Tú eras un transportista, corrigió Sly. Ahora eres el ser que tomó 5 espadas por un niño dragón. Esa acción reveló tu naturaleza. Lo que suceda después revelará tu potencial. Dawn pintó la ciudadela en tonos dorados y ámbar. Daniel se encontraba en la cámara de preparación con una sencilla túnica blanca que le recordaba a la ropa de hospital. Sus cicatrices eran visibles a través de la fina tela.
5 líneas rosas le cruzaban el pecho, el abdomen, el hombro y el muslo. Recordatorios permanentes del mercado en Crest Point Strand entró con una palangana ceremonial. La tinta para marcar, explicó, se aplicará a tus cicatrices durante la ceremonia de juramento. Escritura dragón que se traduce como escudo dispuesto. ¿Puedo negarme?, preguntó Daniel. No porque quisiera, sino porque necesitaba saber. Por supuesto, la tutela no se puede forzar. Debe elegirse libremente o no significa nada. Strand dejó la palangana. Pero no creo que te niegues. ¿Por qué? Porque eres de los que se acercan a los niños asustados en lugar de alejarse de ellos. Esa naturaleza no cambia simplemente porque haya más en juego. Tenía razón. Daniel había pasado 3 días pensando en la oferta de consejo, recorriendo los archivos, hablando con Wave sobre el verdadero significado de la tutela. Cada parte lógica de su cerebro le abogaba a la negativa. No estaba entrenado, no estaba preparado, y probablemente moriría rápidamente si lo llamaban a servir. Pero seguía viendo el rostro de Pira, recordando su terror, sintiendo ese momento en que su cuerpo se movió antes de que su mente lo captara. «Lo haré», dijo. Strand sonrió. «Lo sé. Genial. Amigo. Están esperando». La ceremonia se celebró en la gran plaza, un enorme patio en el corazón de la ciudadela. Miles de dragones llenaban el espacio, con las alas plegadas y la mirada fija al frente. Daniel caminó entre la multitud con Strand, sintiendo el peso de su atención. Esto se transmitía a través del territorio de los dragones que Strand había mencionado. Millones de personas observaban a un humano aceptar un honor que ningún otro que no fuera un dragón había recibido jamás. La llama conmemorativa ardía en el centro de la plaza, más grande que la de los archivos. Los 7 miembros del Consejo de Guardianes formaban un semicírculo a su alrededor. Slat dio un paso al frente al acercarse a Daniel. Daniel leyó que su voz se extendía por la plaza sin amplificación. «Estás ante la llama conmemorativa donde se honra a 25 guardianes en la muerte y a 7 en la vida de siervos. Se te ha ofrecido el rango de guardián, el mayor honor que otorga nuestra civilización. ¿Aceptas esta carga?», dijo Daniel. Su voz sonó débil después de Slat, pero se oyó con suficiente claridad. «Entonces, arrodíllate», ordenó Slat. Daniel se arrodilló sobre la piedra lisa. Slat levantó la palangana ceremonial que Strand había traído. «Estas cicatrices marcan tu sacrificio. Ahora marcarán tu juramento». La tinta estaba tibia, casi caliente. Slat trazó cuidadosamente cada cicatriz con escritura de dragón, pronunciando las palabras en voz alta tanto en lengua de dragón como en el estándar humano. «Escudo dispuesto, aquel que se interpone, aquel que elige el sacrificio, aquel que protege al inocente». Cuando las 5 cicatrices estuvieron marcadas, Slat retrocedió. «Pronuncia tu juramento, Daniel Reed. Comprométete a la tutela o aléjate libremente. La decisión es solo tuya». Daniel miró las llamas, los nombres de los guardianes caídos escritos en luz. Pensó en Schild, quien murió a tiempo para que Pira escapara. En Wave, quien entrenó 20 años para obtener este rango. En los 25 que nunca se retiraron, que cayeron sirviendo. «Lo juro», comenzó a decir con palabras que provenían de lo más profundo. «Interponerme entre el peligro y la inocencia. Elegir la protección sobre la supervivencia. Servir al pueblo dragón y a sus crías hasta que la muerte me reclame, o el deber me libere. Soy un guardián desde este momento hasta el último». La plaza estalló en un canto de dragón. Un rugido armonioso estremeció el aire. Slat asintió una vez y luego hizo un gesto. Pira emergió de la multitud con un bulto envuelto en tela plateada. «Tu armadura», dijo, alzándosela a Daniel, «forjada específicamente para la forma humana. Los metales vinieron de la tierra, enviados por tu núcleo diplomático al enterarse de tu sacrificio». Daniel la desenvolvió. El bulto, la armadura era más ligera de lo que esperaba, diseñada para la movilidad, de tamaño humano, con forma humana, pero elaborada con técnicas de dragón. Placas azul grisáceas que captaban la luz como escamas. Se puso de pie y comenzó a ponérsela con la ayuda de Pyrrhus. Cada pieza encajaba a la perfección. La armadura se adaptaba a su cuerpo como si estuviera viva. Cuando la última pieza encajó en su lugar, Slat volvió a hablar. «La tutela no se concede a la ligera ni se acepta fácilmente. La tradición exige que cada nuevo guardián sea puesto a prueba por aquellos que ya ostentan el rango. Se enfrentarán a cada uno de nosotros por turno. No esperamos que ganen. Esperamos que demuestren por qué son dignos.
Wade da un paso al frente primero. Era la guardiana más joven, la que le había mostrado los archivos a Daniel. Seré tu primera prueba. No sacó ningún arma. Daniel tampoco. Claramente, esto se suponía que era un combate sin armas. La multitud formó un amplio círculo, pero se retiró a un lugar seguro. Graves adoptó una postura de combate que Daniel reconoció del entrenamiento básico. Peso equilibrado, manos listas. Comience, ordenó Slat. Graves se movió como un rayo. Daniel apenas notó su acercamiento cuando ya estaba dentro de su guardia. Intentó contraatacar, pero ella redirigió su movimiento y le barrió las piernas. Cayó al suelo con fuerza de nuevo. Graves dijo. Daniel se puso de pie. Se rodearon. Duró más esta vez, quizá 10 segundos antes de que ella le bloqueara el brazo y lo obligara a tumbarse de nuevo. 5 intentos más, 5 fracasos más. Pero Daniel notó algo. Estaba aprendiendo sus patrones, viendo oportunidades, aunque careciera de la habilidad para aprovecharlas. Wade también lo notó. Sus ojos mostraban aprobación al ver que, en el séptimo intento, Daniel había logrado una sólida posición defensiva que se mantuvo durante casi 40 segundos antes de que Wade se abriera paso. «Basta», dijo, ayudándolo a derrotar. «Aprendes rápido. No te rindes. Eres digno». La multitud cantó aprobación. Wade retrocedió y Daniel se enfrentó a los guardianes restantes. Cada prueba era similar. Perdía todas las veces, pero nunca se rindió, nunca dejó de intentarlo, nunca dejó que el fracaso quebrara su determinación. Por eso se enfrentó a Slat. Daniel estaba exhausto y magullado. El comandante lo observó durante un largo rato. «Ahora lo entiendes», dijo Slat. «La tutela no se trata de ganar. Se trata de mantenerse en pie a pesar de saber que caerás». «Sí», Daniel logró decirlo. Slat asintió. «Entonces eres realmente uno de nosotros». La ceremonia concluyó con Daniel de pie ante la llama conmemorativa como el nuevo guardián. 38 nombres ahora conectados a este rango. Es el único humano entre ellos. Pira se acercó mientras la multitud comenzaba a dispersarse. «¿Me enseñarás?», preguntó en voz baja. «¿Enseñarte qué?». «A ser valiente como tú». Daniel miró al pequeño dragón que casi había muerto por haber estado en el lugar correcto en el momento correcto. «No soy valiente. Solo estuve allí. Estar allí es suficiente». Piruz dijo. «Me enseñaste eso. Cuando alguien necesita ayuda, estar allí lo es todo». Llegaron naves a lo largo del día. Delegaciones de toda la galaxia venían a ver al guardián humano. Se había corrido la voz de que la acción de Daniel había hecho más por las relaciones entre humanos y dragones que décadas de diplomacia formal. Una decisión impulsiva en un mercado había tenido repercusiones, cambiando la forma en que civilizaciones enteras veían a la humanidad. Esa noche, Daniel se paró en los muros de la ciudadela junto a Slat, observando cómo las estrellas aparecían en lo alto. «¿Te arrepientes de haber aceptado?», preguntó Slat. Daniel se tocó las cicatrices a través de la armadura. 5 líneas, 5 espadas, 5 opciones para mantenerte en pie a caer habría sido más fácil. «No», dijo, «no me arrepiento de nada». «Bien». Slat dijo que porque la tutela es simplemente